Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. De ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús.
Una vez más estamos junto a ustedes en este espacio digital llamado Hub TV, deseándoles un feliz día. Yo soy Maricé Rincón y juntos somos Comunidad Cristiana Casa Cristo, una comunidad cristocéntrica siendo diferentes expresiones de la iglesia en la sociedad, donde nuestro fundamento es la Biblia aplicada y contextualizada a nuestra realidad del siglo XXI. Nuestra proyección es glorificar a Dios llevando su mensaje hasta lo último de la tierra y reconciliando al hombre con su Creador, formando y transformando vidas mediante la obra de Cristo y sirviendo integralmente al prójimo en todos los ámbitos de la sociedad. Si llegó este video por escogerlo entre una búsqueda que estaba haciendo en internet, pues déjeme decirle que al pinchar en la lista de reproducción de este canal se dará cuenta que este forma parte de una serie titulada El Sermón del Monte. Tenemos ahora mismo en desarrollo esta serie y esta misma está dividida en 5 temas, de los cuales vimos la semana pasada el primero, llamada Las Bienaventuranzas. 8 declaraciones hechas por Jesús allá en Mateo 5, del 1 al versículo 12. Cada bienaventuranza declara que esos que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son muy bendecidos. Y esos bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esa bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos, experimentan simplemente la gracia de Dios. Las bienaventuranzas no solo describen el carácter del reino de Dios, sino que van definiendo poco a poco el carácter de aquel que es llamado bienaventurado. Pues la humildad, el arrepentimiento, la mansedumbre, el hambre y la sed del Señor, la misericordia, la pureza de corazón, la pacificación, son características de quien va desarrollándose en la fe del Señor al punto de hasta padecer a causa del Señor mismo. Hoy daremos continuidad con el segundo tema de esta serie y se titula La comunidad visible, siendo con el texto de Mateo 5 en los versículos que continúan del 13 al 16. Para el desarrollo de este tema tendremos con nosotros al pastor Cristian Godoy y luego tendremos la oportunidad de alabar también. Saludos a cada uno de los que están ahí detrás del teléfono, detrás de una pantalla. Damos gracias a Dios por esta instancia, por este espacio que tenemos como comunidad para compartir las Escrituras. Y bueno, nos hemos adentrado en un tema maravilloso que tiene que ver con el Sermón del Monte. Uno de estos pasajes que concentran de alguna manera una realidad que comunica Jesucristo acerca del reino de los cielos, está fuera de nuestra comprensión y por eso que a cierto tiempo tenemos que volver a mirarlo, volver a reverlo y damos gracias a Dios por eso. Hoy día me toca una segunda parte, ¿ya? La primera parte fue las bienaventuranzas, como decía Maricé. Hoy día vamos a tocar algunos versículos que están ahí en Mateo 5 para que usted me acompañe con su Biblia, para que la pueda encender, para que la pueda abrir en papel. Y estoy en Mateo 5, del 13 al 16. Y voy a dar lectura, la Reina Valera 60, dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿en qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Esos bienaventurados, esos dichosos, son aquellos creyentes de los cuales el mundo
no es digno. Y somos nosotros por Cristo. La fe en Cristo son aquellos hijos de Dios que caminan sobre esta faz de la tierra. Los hijos de Dios necesitan entonces poner la mirada en las cosas del cielo. Pero también necesitamos poner los pies en la tierra. Colosenses 3, 1, 2, por ejemplo, nos dice, esto que ustedes ya han resucitado con Cristo, es decir, ustedes ya han nacido en la fe, ya se han bautizado. Dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Este pasaje en reiteradas ocasiones, de manera personal, me ha sacado de la mundanalidad, del pensamiento mundano, para alinearme con los pensamientos y también las acciones de Dios. Me ha rescatado de andar por aquellas cosas que desagradan a Dios. Y es maravilloso. Pero nunca ha querido decir que el creyente tiene que vivir solamente mirando o estando en los cielos y olvidarse de donde está inserto. Por lo tanto, no solamente se debe pensar las cosas del cielo, sino que también el discípulo necesita darse cuenta de que tiene una misión aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es la función que usted y yo vivimos, tenemos en esta sociedad? Jesús le dijo a los que eran sus oyentes, sus discípulos, les dijo algo maravilloso que acabamos de leer. Les dijo, ustedes son la sal y la luz. No les dijo, ustedes van a llegar a ser la sal, la luz, si es que hacen algo o aquello. O les dijo, ustedes van a llegar a ser la luz del mundo, si es que algo ocurre en sus vidas, si es que ustedes llevan muchos años en la iglesia. No, los oyentes, a los que estaban ahí en esos momentos, los que estaban siendo llamados por Cristo en ese lugar, en ese monte, el Señor les está diciendo, ya ustedes ahora son la sal, son la luz. Y Jesús está ocupando dos elementos muy sencillos, de común conocimiento, nada rebuscado, algo muy sencillo, pero para explicar y también para impulsar la vida práctica de aquellos que eran los dichosos que el Señor había estado llamando en esos momentos. Entonces los creyentes son distintos del resto de las personas. Usted debe diferenciarse de los demás. No puede ser igual a los otros. Somos diferentes, porque si hemos resucitado con Cristo, como decía Colosenses, entonces, en esencia, ya no es igual a los demás. Una cuestión de ser llamado, de ser sacado del reino de las tinieblas y ser puesto en el reino de la luz, entonces usted ya es alguien diferente. Y Juan 17:14 lo dice muy claramente, comparándonos con Jesús y también Él, diciéndonos quiénes somos en Él. Él dice, yo les he dado tu palabra, Jesús hablando, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco, Jesús está diciendo, yo soy del mundo. El verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. El 16 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo es maravillosa. Primero porque Él se está diciendo, les está diciendo a los discípulos, yo no soy de este mundo. Y aunque era tan humano como el resto, era distinto en esencia, sin pecado, con un distinto propósito de vida, con distintas metas para vivir día a día, con una mente diferente, con un comportamiento distinto del resto, con un amor que lo distinguía por sobre los demás, una esencia que refleja la santidad del Padre. Por lo tanto, así también
el cristiano, usted que está allí con nosotros acompañándonos, y yo también, debemos ser diferentes. Que el Señor nos llamó, nos hizo un llamado a una manera de vivir total y absolutamente diferente. No podemos asemejarnos al mundo. Y para poder ser esta sal, para poder ser esta luz. Le voy a poner algunos ejemplos. El mundo tiene un sistema humano en el que se mueve. Y en varios pasajes de la Escritura aparece esto. Está dicho allí, el mundo se rige sobre sus propias formas, sus propios pensamientos, tiene incluso su propio príncipe. La diferencia del cristiano no es de este mundo, por lo tanto su reino es diferente. El mundo, por ejemplo, o las personas de este mundo viven en la soberbia continua y viven también en el orgullo. El cristiano, a su diferencia, debe vivir manso y humilde de corazón. Por ejemplo, el mundo o las personas del mundo viven de una manera agresiva y prepotente, de manera continua. En cambio, el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser un pacificador y también debe buscar la paz, debe seguirla. El mundo, por ejemplo, nos propone una vida de continuo rencor, de odio contra los demás, contra los que nos hacen daño, contra un gobierno, contra un sistema. En cambio, el cristiano perdona, olvida, construye el reino de los cielos. Por ejemplo, también el mundo nos pone como un sistema en el cual debemos buscar ser felices en todo lo que hagamos. No importa tanto el resto, importa que usted sea feliz. Pero para los cristianos, para los que pertenecemos a este reino, no es la felicidad lo primero, es buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, el mundo nos propone vivir en una decencia superficial y también dar rienda suelta a los placeres. El cristiano no puede ir sobre ese carril, tiene que buscar la santidad y pensar en cómo actúa, en cómo hace cada cosa, buscando ser intachable. El mundo, por ejemplo, se rige por los patrones temporales, lo que está de moda, por lo que se dicta, por lo que se dice. Hay aborto, entonces todos abortemos, está de moda. Pero los cristianos no se conforman a este siglo, como dice Romanos 12:2, sino que buscan ser transformados en su mente para poder caminar en las buenas obras que el Señor ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, quiero hacerle esta pregunta, con todo lo que estoy diciendo. ¿De qué lado está usted? ¿Está del lado del mundo? ¿Está del lado de los hijos de Dios, de este reino inconmovible? Y entonces también podríamos hacernos esta pregunta: ¿cómo está usted para imitar a Cristo, siendo Él la luz del mundo? ¿Débil? ¿Está fuerte para ser como Cristo y decir no a su carne, decir no al mundo, decir no a Satanás? El hombre y la mujer que han escuchado el llamado de Dios y se han entregado al señorío de Cristo, ya no pueden volver atrás. Y aunque luche con una u otra cosa, estas que ya mencioné, no puede apartarse, no puede adaptarse, la forma de pensar, vivir que tiene este mundo. El Señor Jesús, al enseñar en ese tiempo, en ese monte, a esos oyentes, les está diciendo que ellos son diferentes. Está diciendo, ustedes son la sal de esta tierra. La sal, básicamente, en el autor que estamos leyendo, dice que tiene dos propiedades: conservar y purificar. Conservar es hacer que la tierra se mantenga en un buen estado, para que no se estropee, no se pierda. Así como se usa para los elementos, la cocina y todo lo que tiene que ver con la cultura, que usted ya lo ha escuchado quizás muchas veces. La sal está hecha para conservar, pero Jesús lo está aplicando para conservar la tierra. Por lo tanto, cumplir la función de ser sal es para ayudar a la conservación de este mundo antes de que el Señor venga. Es cierto que la maldad va a ir en aumento, eso lo dice la Escritura, pero
nosotros debemos estar contrarrestando y tenemos que estar dispuestos a conservar la tierra en todos los ámbitos. También purificar significa quitar las impurezas para que el mundo sea más puro. Eso es lo que el Señor Jesús de alguna manera nos está queriendo decir. Usted y yo tenemos la facultad al vivir en Cristo de ser apartados por Dios, ¿cierto? Y cuando el Espíritu Santo viene, la tercera persona de la Trinidad, a ser morada en usted y en mí, Él nos empuja a vivir una vida santa. Eso lo hace distinto de las demás personas. Su boca no habla lo mismo que los demás hablan. No usa las palabras que los demás usan o que están de moda necesariamente para ofender o para decir cosas en doble sentido. Sus ojos ya no miran lo que usted miraba cuando estaba sin Cristo, y así tantas otras. Por lo tanto, usted está siendo llamado por Dios a producir pureza en un mundo donde hay inmundicia. También el Señor llamó a sus discípulos, diciéndoles que son la luz, no que serían la luz si es que algo sucediera, sino que son la luz. Son la luz en medio de la oscuridad, la luz en medio de la familia, la luz en medio de la forma de criar a los hijos, la luz en el lugar donde usted trabaja, ese ambiente donde a veces se ven videos o se ven cosas o se tienen conversaciones que no son cristianas. Es allí donde el Señor quiere que seamos luz. En nuestro barrio, alrededor de quienes vivimos, nuestros vecinos directos, tienen que saber que somos diferentes. Y ellos tienen que saber opinar. Nosotros, que son canutos o algo, son diferentes, no actúan como los demás. Son sal y son luz. Donde usted esté, en el lugar, usted ya está iluminando, que el Señor nos dijo que sería. Usted ya está iluminando la presencia de Cristo que está en usted. Jesús nos da el privilegio de ser llamados el mismo, su misma palabra. Somos la luz del mundo. Él nos da la autoridad a hacerlo, porque Él es la luz. Y también Él nos ha dicho, ahora nosotros somos luz. Juan 8:12 dice, Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús nuevamente nos muestra cómo ser luz en el mundo. En los evangelios, Él expresa cómo ser la luz cuando Él hace esta declaración en el Evangelio de Juan. Él es luz, en Él no hay tinieblas, como dice Juan capítulo 1. Y para nosotros, aun cuando hay luchas, aun cuando tenemos nuestras oscuridades, Jesucristo siempre vence en nosotros, siempre vence en ti, mi hermano, y vence para que sigamos brillando, para que brillemos donde estamos y seamos esa luz en medio de la oscuridad de este mundo. Por último, hay advertencias en estos pasajes. La advertencia para usted y para mí es que la sal no debe perder su sabor. Una ciudad en lo alto de un monte no se puede esconder, ni una luz se pone debajo de una cama, como un almud que usa la palabra. No es cama, no se pone debajo de algo. La advertencia que tenemos que recibir de esta escritura es que como discípulos del Señor Jesús no debemos dejarnos vencer por el mundo. No debemos dejarnos vencer por el contagio que hagan otros a nosotros como si fuera un virus, sino que la palabra dice que nosotros debemos contagiar a los demás de estas cosas que el Señor nos está proponiendo. Conservar, purificar, iluminar en medio de la oscuridad. Te invito a que pueda reflexionar en esto, a que pueda analizar su propia vida, a que pueda orar al Señor y que pueda decir, Señor, ahora yo entiendo en este día, o estoy recordando que soy luz en este mundo, que tú me llamaste a brillar, no para mí mismo, sino para que vean, te glorifiquen a ti, Señor. Y también yo pueda hacer esa sal, ese agente de cambio, de transformación, que conserva la tierra, que purifica este mundo. Gracias a Jesús que nos ha dado esta autoridad
para poder hacerlo. Así que mi hermano, le pido que se dé cuenta de lo que al Señor le está llamando, le está recordando hoy, para que usted pueda vivir desde aquí, de un cambio de mente, en una nueva realidad, en la cual usted tiene un propósito claro, el cual el Señor le ha llamado. Espero que estas palabras sean de bendición para usted, que también pueda contagiar a otros cristianos, y por sobre todo, ser sal y ser luz donde usted está. Quiero invitarle, terminando esta reflexión, a que podamos tener un tiempo de alabar al Señor. Que el Señor le bendiga. Hazme sal, hazme luz, Señor. Quisiera ser más como tú, tu santidad poder buscar. Quiero ser como Cristo. Tu gracia quiero conocer para que el mundo pueda ver que tengo el amor de Cristo. Quisiera ser más como tú, tu santidad poder buscar. Quiero ser como Cristo. Tu gracia quiero conocer para que el mundo pueda ver que tengo el amor de Cristo.
Cristian, saludo ahora aquí juntitos. Estuvimos muy atentos escuchando sobre la comunidad visible, cómo ser esa comunidad, donde se habla sobre lo que significa ser sal de la tierra y luz para el mundo. En pocas palabras, habla de lo que es la vida práctica del creyente. Entendemos que las bienaventuranzas primeramente están selladas con el último versículo que habla acerca del galardón que recibiremos en el cielo si no prestamos atención de aquello que aquí en la tierra se llama congoja, sino que ponemos firmemente la vista en aquello que nos es por ganancia en el cielo. Pero ya partiendo de Mateo, del 13 al 16, pareciera que el Señor nos dijera, ok, esto es un asunto a largo plazo, por lo menos midiéndolos en el tiempo de nosotros, en el tiempo terrenal. Entonces el galardón va a venir después, pero mientras tanto, esto es lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer es ser sal y luz. Y me gustaba mucho lo que comentabas acerca de que la sal purifica y conserva, pero lo hace por contacto. Es decir, la sal por sí sola no hace nada, sino que llevándola a la carne, llevándola al pescado, es donde al tener contacto es allí donde realmente purifica y conserva. Algunos le llaman a esta mezcla de la sal con la carne pitisalé. Es uno de los recuerdos de lo que recuerdo cómo le llaman por lo menos los pescadores. En el mundo antiguo, por ejemplo, la sal era muy valiosa y los griegos pensaban que contenía algo así casi que divino y algunas, no sé, unas propiedades extras que realmente no tenían la sal, y por eso algunas veces pagaban a los soldados o a los esclavos con sal. Y de allí es donde viene la palabra salario. Entonces, ¿cómo es que, y todo esto hablando acerca de la sal me llama tanto la atención? Pero nosotros cuando se nos atribuye esta característica de la sal, que somos sal de la tierra, sal y luz, ¿cómo es que siendo sal es posible perder el sabor o perder la salinidad? ¿Cómo se puede dejar de ser sal, Cristian? Porque es algo de lo cual el Señor nos está advirtiendo allí. Bueno, quizá es importante aclarar porque este pasaje se puede prestar para interpretar que el creyente pudiera perder su salvación, ¿ya? Lo primero es decir que este pasaje no apunta directamente a eso. Y cuando entendemos las palabras del Señor Jesús en los evangelios y después en las epístolas y las cartas, y vemos toda la Biblia en el fondo, nos damos cuenta de que la salvación no es algo que se da y que se quita, ¿ya? Entonces eso es importante saber, que cuando el Señor nos llama, por eso que indicaba anteriormente, que los discípulos o los que estaban allí estaban siendo llamados por Cristo, y ellos estaban aceptando la invitación, y por lo tanto ahora estaban viviendo una nueva clase de vida. Entonces, siendo ya hijos de Dios, les está advirtiendo, cuidado con perder la propiedad a la cual yo les estoy dando. ¿Y por qué? Porque uno puede deslizarse. El cristiano puede caer en baches que pueden hacer que vaya perdiendo el sabor, pero también el color, el gozo. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el Salmo 53, si no mal recuerdo, que el creyente puede pecar y pierde el gozo de la salvación. Entonces, no hay otra cosa que nos pueda hacer perder el gozo que el pecado. Entonces, cuando nosotros caemos en pecado, continuamos en él, el gozo de la salvación se va. Nosotros andamos, y yo creo que a todos nos ha pasado, aquí no hay ninguno que no haya pecado, solo Cristo. Entonces, todos de alguna manera nos apartamos, dice la Escritura, ¿cierto? Nos apartamos como ovejas descarriadas y tenemos nuestros momentos en los cuales nos apartamos del Señor.
Pero en estas instancias, cuando nos apartamos, lo más importante es que volvamos rápidamente hacia Él. Porque si nos desviamos, nos enfriamos, perdemos el gozo de la salvación del pecado y obviamente vamos perdiendo la presencia o la plenitud, más bien la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Porque también el apóstol Pablo nos dice, no apaguen el Espíritu, en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, hay diversos aspectos los cuales podemos pasar por un momento en que vamos perdiendo no la esencia, pero vamos perdiendo la presencia de Cristo en nosotros. Y entonces el Señor Jesús está advirtiendo, está dándoles una advertencia: cuidado con perder lo que yo les he dado. Y esto es muy importante, porque hay una responsabilidad nuestra, sí. ¿Tenemos que caminar en el Señor continuamente? Sí. ¿Tenemos que arrepentirnos cuando pecamos? Sí. ¿Tenemos que cerrar las puertas a Satanás cuando abrimos puertas? Sí. Es necesario que nos mantengamos firmes en Cristo. Y allí entonces estamos cumpliendo esta función de conservar el mundo y de purificar el mundo. Si yo vivo en pecado o estoy pasando por un tiempo en que estoy en pecado continuo, me inhabilito a mí mismo para poder purificar el mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver rápidamente a los pies de Jesús, arrepentirme, tener frutos dignos de arrepentimiento, es decir, apartarme de las cosas que me hacen perder la esencia como cristiano, y entonces volver a estar allí para poder representar al Señor Jesús en esta tierra, con el cónyuge, con la familia, con los hijos, con el resto del mundo. Cristian, ahora de manera práctica y en la actualidad, ¿cómo es posible? Ya tú nos mencionabas a lo largo de la enseñanza, de la reflexión, ¿cómo es posible ser luz y sal de la tierra? Pero ¿tienes algunos aspectos más prácticos que nosotros podamos tomar en cuenta? Buenísimo. Aspectos prácticos, bueno, creo que una practicidad diaria para el cristiano es no apartarse del Señor, nunca. Cuando uno se da cuenta que uno se puede deslizar un poquitito, que esto ocurre, y sobre todo la pandemia nos ha producido que varios se han enfriado un poco, es volver a buscar todas las cosas que provienen de Dios. Es decir, estar en una reunión de oración, estar en un grupo durante la semana, estar escuchando que hay algo que se produce en la comunidad de fe, va alentando, animando el corazón cuando nosotros estamos desanimados. De repente nos pasa, no sé si te ha pasado a ti, Marice, uno no viene como con la mejor disposición y uno dice, oh, debería haberme quedado acostado porque estoy tan cansado, no tenía que estar en esta reunión, no voy a estar. Después te llaman y te dicen, mi hermana te va a conectar, y tú dices, ya, ok, voy a estar. ¿Qué pasa? Después uno dice, gracias Señor porque estuve. Gracias Señor porque no me quedé acostada y me puse ahí en la cámara o me junté presencialmente con alguien a tomarme un café, a conversar de las cosas del Señor, porque esto va avivando nuestro corazón. Entonces algo práctico es no andar solo. Algo práctico de la comunidad de fe diferente, que transforma, es unirnos a otros, buscar a los que nos contagian en Cristo. No solo buscar a los alegres, que tenemos muchos hermanos que son así, alegres, y tú te juntas con ellos y lo único que quieren es animarte y todo, ¿cierto, Maricruz? Tú también eres así. Pero qué importante es poder allegarnos a otros y buscar todas las instancias. Si usted tiene tiempo, hermano o hermana que está escuchando, participe de todo lo que pueda. No se prive de decir, no, es que mi calendario dice que tengo que estar el lunes a las 8 porque el otro lunes no. No, visite otro grupo, visite otra congregación, no se sienta como que tiene que estar solamente el día que usted anotó ahí que le corresponde. A veces es necesario que pasemos estas líneas. Por ejemplo, como pastor de la comunidad, visito los grupos, a veces me reúno con gente, voy para allá, voy para acá, y eso a veces yo no estoy animado,
Pero llego y las situaciones me animan. Veo cómo el Señor quiere hablar a la vida y comparto una palabra, algo, oro por una persona, después salgo yo renovado. Entonces es tan importante tener esta dinámica de comunidad, de fe, estar con los hermanos, juntarnos, reunirnos virtual o presencial, como usted pueda o quiera. Pero lo importante es que no se aparte. Si usted se aparta, se enfría. Esto es como la fogata, eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Saque un carbón de la fogata y le aseguro que se va a apagar. Y aquí, lo práctico, mencionaba cosas, por ejemplo, como que el mundo tiene sistemas de pensamiento. Uno que anda en vehículo, en la calle, en carro, como dicen ustedes, Maricé, la gente por lo general es muy prepotente para conducir. Mi esposa es testigo, yo soy muy rabioso los que cometen faltas continuas. Te adelantan por el otro lado, te tocan la bocina, que conducen mal, que van así zigzagueando, metiéndose entre medio. Eso refleja mucho quiénes somos, esa prepotencia, esa ansiedad que tenemos, y hay que estar continuamente frenando al viejo hombre para que no vaya por ese carril. Entonces yo, por ejemplo, decía que el sistema del mundo es agresivo y es prepotente. Lo que nos decían las bienaventuranzas es que debemos ser pacificadores. Pacificadores significa no meternos a crear más problemas. Si queremos cambiar este país, Chile, no podemos ser aquellos que venimos a quemar algo, sino que debemos ser aquellos que vienen a apagar algo. ¿Para qué? Para que podamos dialogar, para que podamos orar por la nación, para que podamos apuntar el camino correcto con los principios correctos. Ahora, ¿cómo ser esa sal y esa luz? Es en el día a día. Este es un trabajo permanente suyo y mío. Cuando vamos a comprar a la esquina, cuando vamos a tomar la locomoción, cuando nos relacionamos con el vecino, cuando nos llama alguien de la familia para pedirnos algo, cuando nos llama un hermano, cuando no queremos hacer algo, nos están pidiendo, cuando nos ponen en aprietos a decir quiénes somos, en una conversación de personas que no son cristianas, para poder saber con sabiduría exponer lo que realmente creemos y no guardarlo. Es allí donde empezamos a brillar, es allí donde somos diferentes y marcamos la diferencia, con nuestros actos y con nuestras palabras. Entonces, no es solo actos. Yo he escuchado también, aprovecho de decirlo, hay un concepto un poquito errado. Nosotros podemos predicar sin palabras. Eso no es tan así. Que la predicación está escrita en la Biblia, no solo en nuestras vidas. Entonces, ¿nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestra vida? Sí. ¿Pero debemos compartir el Evangelio? Sí, porque es palabra. Es la palabra la que transforma. No solo que me vean a mí que soy bueno, pero evidentemente aquí apunta que también debemos tener buenas obras. Aquí les está diciendo claramente. Y hay algo también súper importante, que quiero leerlo y con esto termino, Maricé. Mira, dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. ¿Cómo ser sal y luz? Y aquí hay un consejo. Dice, manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. El pasaje nos está apuntando aquí, ¿cierto? Que nosotros marquemos la diferencia en nuestras acciones. Y los gentiles son los que no conocen al Señor. Van a hablar de nosotros. Y esa es la idea, que hablen. Porque si no dijeran nada de nosotros, entonces no está pasando nada con nosotros. Es mejor que hablen de nosotros, pero lo importante es que nosotros estemos bien con Dios para reflejar lo que Cristo quiere que hagamos. Y al resto no le agrada que seamos buenos vecinos. No le importe, mi hermana. Usted tiene que glorificar al Señor. Usted tiene que caminar por esas buenas obras que el Señor preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. No dejarlas de lado. Hay tanto, Maricé, que yo quisiera preguntarte a ti también. ¿Cómo ves tú
actuar entre los gentiles. Cristian, de verdad que cuando tú ibas hablando, yo me hacía una pregunta y es, ¿soy yo un agente que sazona? Porque en cierto sentido puede traer el sabor distintivo del que tú hablabas de los valores de Dios a todos los aspectos de la vida y puede hacer que la vida sea sabrosa, aun cuando pudiera estar acongojado por alguna de las cosas de las cuales me tengo que recordar que existen las bienaventuranzas. Entonces, tener en cuenta que la sal, para ser eficaz, debe entrar en contacto con la carne o el pescado que se va a preservar, me hace entender que tengo que estar en contacto con el mundo, porque para ser eficaces debemos estar involucrados en el lugar donde trabajamos, donde vivimos, donde estudiamos. Entonces eso plantea una tensión a veces, ya que no somos necesariamente agradables para la cultura dominante. ¿Qué hacemos si al mostrar misericordia, promover la paz y trabajar por la justicia pone en peligro nuestra posición en el trabajo, en la familia, en la universidad, en la vida? Abstraerse del mundo no es la respuesta correcta, porque algunos tenemos miedo ante las situaciones del mundo que se nos presentan, que son bastante feroces. Sin embargo, es difícil vivir en el mundo listos para desafiar sus métodos en cualquier momento. Por ejemplo, cuando tú hablabas en Mateo de, que lo conversamos anteriormente, en Mateo 5 del 10 al 12, Jesús reconoció la realidad de la persecución. Pero en nuestro contacto con la cultura debemos mantener nuestra salinidad, lo que nos hace distintos. Es un acto de equilibrio que estamos llamados a mantener, o por lo menos aquellos que comprendemos o tratamos de comprender la idea que el Señor nos presenta en o a lo que somos exhortados, debemos tratar de mantener. Ustedes son la sal de la tierra. Dijo, no es que como tú comentabas anteriormente, realmente el Señor no estaba diciendo lo pueden llegar a ser, lo son. La descripción del trabajo de un cristiano no solo es guardar su santidad personal, sino también tocar la vida de todos a su alrededor. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos respecto a la forma de que somos testigos de Cristo en el trabajo o en donde sea, porque siempre estamos expuestos a que nuestras faltas o nuestras fallas traigan vergüenza al nombre de Cristo. Especialmente si parece que somos entusiastas para evangelizar, pero deficientes para trabajar en lo que el Señor nos pide. Nuestra luz no necesariamente está en el testimonio de nuestras palabras, sino en el testimonio de nuestros actos. Yo también, Cristian, creo que con nuestros actos es importante testificar al Señor, pero si esos actos también están respaldados por el Evangelio en sí mismo, de esa manera podemos brillar delante de los hombres para que vean nuestras buenas acciones y glorifiquen no a nosotros, sino al Padre que está en los cielos. Así es. Nosotros realmente esperamos... Es tan importante. Sí, solo quería añadir, Maricé, que es muy importante no tener más alto concepto de sí del que debemos tener, porque la gloria es para el Señor. Nosotros brillamos, por ejemplo, lo que yo explicaba, nosotros somos luz, porque Él es luz. Si Él no fuera luz, nosotros no somos nada. Entonces es muy importante saber cuál es nuestra posición. Cuando cometamos errores, cuando nos expongamos de mala mente, hagamos algo equivocado, aprendamos como cristianos a pedir perdón. Aprendamos, porque eso no nos hace malos. Al contrario, la gente nos ve bien, que va a decir, trata de hacer el bien, falla, y es pecador. De eso mismo Cristo murió. ¿Entienden? No necesitamos ser perfectos, ni caminar en perfección. Eso es tan importante, porque a veces, como cristianos, yo a veces veo, a los cristianos les cuesta pedirle perdón a alguien. Decir, sabes que quería hacerlo, pero me equivoqué. Tenía que llegar a la hora, no llegué, perdóname. Eso es tan bueno, tan sano, que nos muestra en nuestra debilidad como somos. Finalmente,
lo bueno que hagamos va a glorificar a Dios, y lo malo, vamos a reconocer el error que tenemos, y Dios no se va a llevar la culpa de lo mal que podamos hacer. Así que solamente eso para cerrar un poquito la idea de lo que dijiste. Y bueno, yo creo que ha sido de bendición este programa. Sí, Cristian, de verdad ha sido de mucha bendición. Esperamos que lo que hasta aquí hemos desarrollado sea para su provecho espiritual, usted que nos está viendo y escuchando. Sería hasta una próxima vez. Chao. Chao, Cristian. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.